Bueno, señores, hoy me encuentro con la doctora Mabel Ávila. Ella es médica dermatóloga. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Bueno, y me alegra tenerla hoy, sobre todo porque vamos a tirarle también las orejitas a muchos televidentes que no han sabido de pronto manejar muy bien el tema del aseo personal. Y es que vamos a hablar acerca de la higiene y de los hongos que se producen al momento de hacernos manicure y pedicure. ¿Cómo está eso, doctora? Sí, en Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín y en Cali, en los últimos años ha habido mucha proliferación de hongos en las uñitas, tanto de las manos como de los pies. Los dermatólogos nos hemos dado cuenta que es más en las ciudades de clima caliente y es más donde nos gusta mostrar las manos y utilizar sandalias, mostrar los deditos de los pies, y parece que no tenemos mucho cuidado cuando hacemos manicure y pedicure. Es cierto, doctora. ¿Qué le podríamos recomendar entonces a las personas al momento de realizarse manicure y pedicure y que se deben fijar si tenemos los hongos o no? Porque estábamos hablando que hay unos que son visibles y otros no. Sí, entonces, los honguitos en las uñas, primero que todo, no son inofensivos. Hay tres grandes grupos de hongos, que son las levaduras, los dermatofitos y los mohos no dermatofitos. Resulta que de estos tres grandes grupos principales hay muchas subdivisiones y que en el mundo desde hace años se ha venido presentando una resistencia. Resistencia quiere decir que los medicamentos que tenemos los médicos, los dermatólogos, no funcionan. Por ejemplo, en el caso de los mohos no dermatofitos, no hay ninguna medicina que los cure. Hay una resistencia del 98%. Eso quiere decir que 98 hombres o mujeres que se infecten con esos hongos, mohos no dermatofitos, no se van a curar nunca. ¿Cuál es el problema? Que tener un honguito en una uña, no le ponemos atención. Pero resulta que hay que saber qué hongo es porque se puede ir pasando a la piel, a la otra uña, a la boca, al cabello de nosotros mismos. O podemos contaminar a nuestros seres queridos en la casa. O si vamos a que nos hagan manicure y pedicure, nuestro hongo resistente va a ser tocado con la lima, va a ser tocado en el tazón del pedicure y nuestro piecito infectado va a contaminar a otras personas. Los hongos a veces se ven como la uña blanquita, sí. Simplemente la uña un poquito despegada o muy despegada. La uña gruesa o cambios de coloraciones en la uña. Perfecto, eso es bueno para analizar. Yo antes cometía uno de los errores y era que me iba al salón de belleza a que me hicieran las uñas, pero no llevaba mi kit. Después, cuando ya uno comienza como a ponerle mucho más atención a todo, comencé a comprar mis cosas personales. Y ahí sí uno me las llevo, si las voy a hacer en otro lugar o si me las van a hacer en mi hogar, también entregar las cosas de uno. ¿Cuáles son las medidas de prevención que podemos tener nosotros aparte de esa? Porque sabemos que miles de personas llegan a un salón de belleza a realizárselo. ¿Dónde se alojan estos hongos? Bueno, muy importante. Los hongos se contaminan porque contaminan utensilios. Es contacto directo con el piso, con las piscinas, con el sauna, con el turco. La utilización de calzado cerrado todo el tiempo favorece el sudor en el pie, favorece los hongos. Y en los salones de belleza no es que no sigamos yendo, claro, a todos nos encanta y todos necesitamos y las personas que están allá nos dan un gran servicio. Hay que seguir yendo al manicure y el pedicure, pero sí tenemos que tener las siguientes recomendaciones. Primero, debe protegerse tanto de la infección la persona que está haciendo el manicure y el pedicure como la persona que va a que le presten el servicio. Cualquiera de las dos puede salir contaminada en este procedimiento sencillo y cotidiano de nuestra vida. Segundo, cuando vamos a manicure y pedicure es indispensable llevar los utensilios personales. Incluso dentro de la misma familia, el corta uñas y la lima deben ser personales. Y si el corta uñas lo vamos pasando entre los miembros de la familia, debemos ser cuidadosos que se debe lavar con agua y jabón y se debe desinfectar con Clorox o con límpido, o si no, con alcohol. Pero los implementos de manicure y pedicure son personales. Tercero, siempre todo el mundo debe tener toallitas solo para los pies y si esa persona es consciente de que tiene hongos, esa toallita debe hervirse o debe secarse con Kleenex o papeles secantes y desecharlos en la basura. Siempre chancletas, en la ducha, en el sauna, en los hoteles, en el turco y en la casa. Tengan o no hongos en los pies, se deben usar las chancletas de baño para no ganar hongos
que estén contaminando el piso, y los que tienen hongos para no diseminarlos. Igual, si yo tengo hongos en las uñas de los pies, no debo ir al sauna, no debo ir al turco, no debo ir a la piscina sin chancletas porque voy a contaminar masivamente a la población. Y lo más importante, en manicure y pedicure, ya dijimos que llevar nuestros implementos, pero seamos realistas que la gran mayoría no los llevamos y vamos cada día a un salón diferente. Ya hay conciencia y hay alarmas en los salones de belleza y están haciendo grandes mejoras. La primera, cuando llegue, si no están sus implementos, ya en el mundo se está haciendo un paquete estéril que se le abre enfrente a la paciente para trabajarle sus uñitas. Segundo, el platón del agua se le debe lavado obviamente entre paciente y paciente o entre cliente y cliente, se le debe poner enfrente a la paciente, la bolsa se le debe cambiar enfrente a la paciente, la bolsa que va a aislar, y el agua se adiciona con una jarra enfrente de la paciente. Con eso, o la cliente, porque yo hablo de paciente porque yo tengo pacientes, pero son clientes en los sitios de manicure y pedicure. Con eso la persona sabe que sus manos están con una bolsita aislada y que el agua es recién cambiada, y lo mismo con los pies. El siguiente paso es cuando empieza la lima. La lima debe ser nueva y debe ser destapada delante de la persona y se le debe obsequiar. Una lima vale 200, 300 pesos y se la lleva de tal modo que la persona no va a sufrir la limada de sus uñas con una lima que ha sido utilizada en 20, 30 o 40 personas anteriores, y se va a salvar de una infección. Y a su mismo tiempo, si la persona que le están haciendo el manicure tiene una lima y tiene una infección, con su lima no va a contaminar a nadie. Tercero, la persona que hace el manicure y pedicure debe usar guantes porque se puede contaminar, y debe usar tapabocas porque las escamas de las uñitas pueden ser inhaladas, y de los hongos que afectan uñas y pies, muchos pueden regarse al organismo y hay unos que incluso pueden ser mortales. ¿Qué más debemos decir de esto? El paso más delicado del manicure y pedicure es cuando arrancan la cutícula, porque es una tijerita. Sí. En este momento, indispensable los guantes todo el tiempo de la operadora para que no se contamine, y indispensable que se hacen unos cortes muy pequeñitos. Y la gente dice, pero es que no sale sangre siquiera. Sí, la mayoría de las veces no sale sangre, pero ¿qué pasa? Esas micro cortadas en la piel son fuente de entrada para que entren no solo hongos, sino virus y bacterias, y a través de esas tijeritas es que se transmiten enfermedades graves como la hepatitis B, el SIDA y muchas otras muy graves, y no nos dimos cuenta cómo fue. Entonces, el momento de la cortadita de la cutícula, si no son nuestras tijeras, obviémoslo. Es mejor tener un poquito endurecida la uñita a llegar a ganarnos una enfermedad grave sistémica. Y por último, las toallitas deben ser desechables y únicas para cada paciente. Muy buena recomendación, y espero que también todas las personas que están en los salones de belleza estén súper pendientes de estas nuevas normas, y yo sé que muchas de ellas lo están, porque sí, ya varios de los que dijiste lo están aplicando, y aún ellas todavía le recomiendan a uno, si puede traer usted su propio kit, mucho mejor. O sea, ellas están conscientes y me encanta, porque ese lugar es el que ya sé que puedo ir confiada de que me están entregando todos los utensilios esterilizados. Por lo pronto vamos a recibir a televidentes. Está Eduardito, ¿cómo vas? Muy bien, buenos días. Buenos días, ¿de dónde nos llamas? De aquí, del barrio Álvarez, en Bucaramanga. Ay, creo que voy a entregar regalos en el barrio Álvarez. Ya más adelante les voy a contar también esta noticia. Cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud? Señora. ¿Cuál es tu inquietud acerca del cuidado que tenemos que tener en el momento de realizar el manicure y pedicure? Sinceramente, ante todo la higiene personal en sus pies de cada persona. Sí, pues yo tengo un problemita precisamente a raíz de eso, a raíz de usar tanto zapato cerrado. Yo utilizo bota, trabajo en una empresa de vigilancia, entonces la bota, entonces resulta que tengo un problemita en 2 dedos. Y se me está recrudeciendo. Yo al médico y resulta que hoy en día le dan a unos calmantes, no le solucionan el problema. Yo quisiera, de pronto, ¿será factible, doctora, que me colabore usted, si es prioridad de pronto arrancar esas uñas? Doctor. A ver, tu problema es frecuente. Sí, las botas, al ser un calzado encerrado, favorecen el sudor, y el sudor se convierte en un, entre comillas, caldo de cultivo para diferentes hongos y o bacterias, porque a veces vienen mezclados varios hongos y o bacterias. Y se puede afectar la piel de entre los deditos de los pies, debajo de los pies o en el dorso de los pies si es un eczema de contacto, que no serían hongos, pero entre los dedos de los pies y por debajo generalmente son hongos.
Y el foco principal generalmente son las uñas y de ahí se riega a otros sitios, por eso no es bueno tener el foco. Quitar la uña no es una solución ideal, porque resulta que la uña está adherida a una camita. La uña descansa sobre lo que llamamos el lecho ungueal, y ese lecho ungueal muchas veces está contaminado de hongos. Y por más que arranques la uña, ese lecho estaría contaminado. Y la matriz ungueal, que es la base de la uñita, la que fabrica nuestra uña, donde tenemos, la gente llama la madre de la uña, en ese sitio también suele haber honguitos. Entonces, al retirar la lámina ungueal, que es la uña en sí, estamos retirando una parte, pero generalmente están quedando en las otras partes. Lo segundo es que siempre que tengas afección de las uñas, hay que pedir un examen que se llama el micológico. Eso quiere decir un KOH y un cultivo para identificar exactamente qué familia de hongos u hongos tienes. Porque como te digo, dependiendo del tipo de familia de hongos, se va a escoger el medicamento y el tratamiento adecuado. Doctora, hablando de tratamientos, ¿qué podemos hacer cuando encontramos hongos o infecciones en nuestras uñas? ¿Por qué se debe tratar? Porque sí, muchas veces no nos damos cuenta, pero olvidamos que si lo tenemos, es importante tomarle y ponerle atención. Es importante tratar los hongos de las uñas, primero porque somos un foco de contaminación hacia el resto de nuestro cuerpo. Y segundo, somos un foco de contaminación hacia la familia y hacia la sociedad. Y tercero, porque podemos dejar un honguito en una uña, entre comillas, años y años, pero resulta que si nos da una enfermedad debilitante, una diabetes, un cáncer, una baja de defensas importante por alguna situación de nuestra vida, en ese momento el hongo de la uña puede aprovechar y regarse en el organismo. Y acuérdense que les dije que hay hongos, mohos no dermatofitos, que son tan severos que no existe ningún medicamento que los mate. Entonces, para los médicos es una tragedia que un hongo de una uñita en una persona que se le bajen las defensas se riegue porque no hay forma de defenderlo y la persona puede morir. Virgen Santísima, señores, mucho ojo, porque es que estos, cuando pasan pequeños percances, se convierten luego en mucho más graves. Vamos a recibir a Rosa, que está en línea. ¿Cómo estás? Buenos días, señorita, ¿cómo amanecen? Muy bien, muchas Doctora, gracias. ¿cómo está? Muy bien, gracias. Pues doctora, pues yo quisiera hacerle una preguntita, si usted me puede recetar un remedio para comprárselo a mi esposo, que él es vigilante, y él tiene unos hongos en los pies. Y hemos ido varias veces a la dermatóloga, pero eso no nos ponen como mucha atención, porque no sé por qué. Lo único que hicieron ahora poco fue que nos dio unas pastillas que un purgante para hongos, que es cada 8 días una, ya se las tomó. Pero no le quiso dar más la doctora porque no podía darle más seguir, porque le dijimos que repetir y dijo que no. Y que no nos dio ni un hand líquido ni nada, o una cremita para algo. ¿Usted qué opina, doctora, que yo pudiera comprarle a mi esposo para esos hongos de los pies, pobrecito? Gracias, Rosita, por comunicarte con nosotros. Y doctora, bueno, aprovecho la pregunta de nuestro televidente para aclarar. Infecciones en las uñas, pero también hay hongos que se dan entre esta curvatura, ¿no? Muy bien. Esos yo creo que son diferentes hongos que eran los que se refería la televidente. Sí, siempre hay que saber qué familia de hongos es, porque dependiendo de la clasificación del hongo se escoge el medicamento que debe ser aplicado y o tomado. En las uñas de los pies generalmente se requiere droguita tomada. ¿Por qué? Porque acuérdense que debe llegar al lecho de la uña, o sea, la camita donde está la uña, y a la matriz de la uña, o sea, a la madre de la uña, para que el honguito vaya muriendo y la uña sana vaya saliendo. Ahora, la uña de la manito dura creciendo más o menos 12 meses, en los pies 14 meses. El tratamiento es largo y si una dermatóloga ha tratado a tu esposo, muy probablemente tiene hongos resistentes. Y cuando hay hongos resistentes y no le han funcionado los medicamentos, hay unos que no los mata nadie. Entonces, cuando está empezando la infección hay que atacarla, pero cuando está muy avanzada y es un hongo resistente, desafortunadamente la ciencia hasta el momento no tiene cura. Sin embargo, aquí le seguimos dando las recomendaciones, que cada caso es particular. Por ende, los datos de nuestra doctora Mabel Ávila están ahí en pantalla, teléfonos y todo para quienes deseen adquirir con una cita con ella. Preguntarle, doctora, ¿qué hay acerca de los remedios caseros? Porque yo creo que deben haber 1000. Pues yo no he visto desafortunadamente mejoría con los remedios caseros.
la mayoría suelen producir alergias, dermatitis, irritaciones, la clorina, el decol, el alcohol, el límpido, el vinagre, etcétera. No he visto pacientes tratados con ajo, gracias por tu aporte, pero realmente la lámina ungureal es tan gruesa que hay que penetrar hasta el lecho porque se compromete todo el espesor de la uña y productos como por ejemplo líquidos y el ajo alcanzarían a las capas superficiales. Puede funcionar si la micosis es superficial laminar, o sea, en la partecita superior de la uña, pero si está comprometiendo todo el espesor o coge lecho y coge matriz, no funcionaría. No queden tan asustados, las levaduras, los dermatofitos y un porcentaje de los mohos sí responden a los tratamientos. El problema es que por no estar cuidándonos un poquito con las medidas de precaución ante los hongos, están proliferando los mohos no dermatofitos en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga. Entonces tenemos que ser como más cuidadosos todos con nuestro aseo y con nuestras piscinas y nuestros manicures. La mejor recomendación, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Café de la Mañana. Yo sé que muchos ya quedaron con la inquietud y van a comenzar a cambiar estos malos hábitos.